El salón parroquial de Santa María lució sus mejores galas de Halloween con el heredero ligeramente disculpado de una respetable matrona que ha consentido solo esta vez en aparecer disfrazado. Faroles de nabo, con sus sonrisas talladas, vacilaban en el borrador de la puerta mal ajustada, colgados de las vigas en trozos de cordel que habían visto servicio en innumerables hazañas aldeanas. El olor de las manzanas acarameladas se mezclaba con ese olor peculiar a yeso húmedo y cera para pisos que parece pertenecer exclusivamente a los salones parroquiales de toda Inglaterra. La señorita Marple, llegando puntualmente a las 7 con su bolsa de tejer y un aporte de 3 docenas de rocas pasteles para la mesa de refrigerios, se detuvo en la puerta para observar la escena. Sus ojos azules de porcelana, tan a menudo confundidos con vagos por aquellos que no la conocían bien, se fijaron en cada detalle con la precisión silenciosa de un naturalista observando una especie familiar en nuevas circunstancias interesantes. Lady Bantry, resplandeciente con un vestido púrpura y una capa, que insistió era de mago, aunque parecía sospechosamente la capa de ópera del año pasado, descendió sobre ella inmediatamente. Jane, querida, debes venir a ver el fantasma del profesor Nocturne. Es absolutamente emocionante. Todo hecho con espejos, aparentemente, más bien con vidrio. Lo ha estado preparando toda la tarde y dice que será la sensación de la noche. —¡Qué muy interesante, Dolly! —dijo la señorita Marple, dejándose llevar hacia adelante a través de la multitud reunida. El salón parroquial había sido transformado para la ocasión. En el otro extremo, sobre el pequeño escenario elevado, normalmente reservado para la Sociedad Coral de Damas y la representación anual de la Natividad, se había construido un área con cortinas mediante considerable ingenio. Cortinas de terciopelo negro, prestadas del almacén de teatro de la señorita Arnulf, colgaban en pliegues misteriosos. Entre el escenario y el cuerpo del salón, una enorme lámina de vidrio, de al menos 6 pies de alto y la mitad de ancho, descansaba sobre 2 caballetes de madera, en lo que parecía ser un ángulo de 45 grados. Dirigiendo las operaciones con la autoridad serena de alguien acostumbrado a la actuación en público, estaba un caballero alto y delgado de quizás 60 años, su cabello gris hierro peinado hacia atrás desde una frente alta, su abrigo de mañana un poco destartalado pero impecablemente cepillado. —Profesor Nocturne, supongo —murmuró la señorita Marple. —El señor Mortimer Crowe, en realidad —susurró Lady Bantry detrás. El profesor Nocturne es puramente con fines teatrales. Viaja con un pequeño repertorio de ilusiones, bastante respetables, según los investigadores del vicario. El señor Crowe estaba en ese momento dirigiéndose a un pequeño grupo de interesados espectadores, entre los cuales la señorita Marple reconoció la sólida figura de Bert Roer, el conserje del salón, y la alta y segura forma de Edgar Pique, el constructor que había estado mucho en el pueblo últimamente. El principio, señoras y señores, es la sencillez misma, decía el señor Crowe en un tono agradable y educado. El fantasma de Pepper, como lo llamamos en la profesión, llamado así por el señor John Pepper del Real Politécnico, aunque creo que el profesor Derks tenía prioridad en la invención. El cristal que ven, posicionado de esa manera, reflejará una imagen lateral que aparecerá casi invisible para el público. A medianoche, cuando todo está en completa oscuridad, salvo las lámparas de gas ocultas tras el terciopelo, una fantasmal novia parecerá flotar en el aire ante sus propios ojos. Muy ingenioso, estoy seguro, dijo en tono enérgico y bastante cortante una voz detrás. La señorita Marple se giró para observar al orador, un caballero corpulento de mediana edad, con un alto color y un aire de bulliciosa autoimportancia. Ella lo sabía, era el señor Norris Clay, quien había asumido el cargo de recaudador de impuestos unos 18 meses antes y que recientemente había sido elegido para el comité parroquial con lo que algunos consideraban una prisa indecorosa. El señor Clay dio un paso adelante, con las manos agarradas a la espalda, y examinó el aparato con el ojo crítico de alguien que sospecha que la relación calidad-precio puede no haberse obtenido. Los caballetes están bastante seguros, confío. No podemos tener accidentes. La parroquia está asegurada, ya lo entiendes. Perfectamente seguro, señor Clay, se lo aseguro, respondió Crowe con admirable paciencia. Mire aquí, he marcado la posición de cada pie del caballete con tiza, X e Y, para que podamos estar seguros de que nada cambie. Señaló 2 conjuntos de cruces limpias marcadas en el suelo pulido. Los pies están cubiertos con fieltro para evitar cualquier rayado de las tablas, y para asegurar agarre, uso esto. Del bolsillo de su chaleco sacó una pequeña bolsa de tela, que ofreció para inspección. Resina, señor Clay. Los músicos la usan en los arcos de sus violines, y los acróbatas en sus zapatillas. Una ligera espolvoreada sobre el fieltro y no habrá posibilidad de movimiento. Pero, como precaución adicional,
e instalado este dispositivo de seguridad. Dibujó la atención hacia una clavija de madera robusta que había sido empujada a través de un agujero perforado en la mejilla de madera del caballete más cercano, previniendo eficazmente que el vidrio se deslizara. Roble de mi propio taller, intervino Bert Roer con satisfacción. Nada se mueve cuando pongo una cuña. La señorita Marple, que se había acercado con su habitual manera discreta, se inclinó ligeramente para examinar el arreglo. Las tapas de fieltro en los pies del caballete estaban efectivamente firmes en su lugar, y la clavija de madera parecía sustancial. La pequeña bolsa del señor Croe, con la colofonia, reposaba en el borde del escenario, su cordón atado sin apretar. «Ha pensado en todo, señor Croe», observó suavemente. El mago sonrió con genuino placer. «Uno debe hacerlo, querida señora. El gran secreto de la ilusión es la atención al detalle. Nada debe dejarse al azar». «Nada», repitió la señorita Marple pensativamente. Detrás de ellos, los preparativos para la velada continuaban a buen ritmo. La señora Alma Hatch, tesorera del Instituto de la Mujer, una mujer delgada, de rasgos afilados y cabello canoso recogido severamente hacia atrás, se movía con paso rápido y eficiente, comprobando los arreglos para los refrigerios y consultando una lista formidable. Sylvia Trent, la ordenada joven que hacía labores de costura para la escuela del pueblo, ajustaba la suspensión de las cortinas de terciopelo con el cuidado particular de quien entiende de telas. «Todo debe ser perfecto», declaraba el señor Cla a nadie en particular. «Es una velada importante para la parroquia. Después del entretenimiento, estaré haciendo un pequeño anuncio, cuestión de finanzas, los libros del comité, ya entienden. Todo en orden, por supuesto, pero ciertas irregularidades han salido a la luz que requieren aclaración. He preparado una declaración completa». Se dio una palmadita en el bolsillo del pecho con satisfacción. «Sellado naturalmente hasta después de la medianoche. Hay que observar las normas de decoro». La señorita Marple observó que los labios de la señora Hatch se habían comprimido en una línea aún más delgada, y que sus movimientos entre las mesas de refrigerio se habían vuelto, si cabe, aún más animados. El pueblo empezó a llegar en serio. Cuando el reloj se acercaba a las 8, el reverendo Leonard Clement apareció con su esposa, Griselda, ella de buen humor ante el entretenimiento por venir. Él llevaba la expresión ligeramente martirizada de un clérigo que ha accedido a tolerar las festividades de Halloween, siempre que permanezcan firmemente dentro de los límites de la diversión inocente. El doctor Haydock entró quejándose alegremente del frío, y hasta el inspector Slack hizo acto de presencia, habiendo sido persuadido para juzgar la competencia de balanceo de manzanas. A las 9, la sala estaba agradablemente llena. Los billetes de la rifa se vendían rápidamente bajo la competente dirección de Nora Pique, la joven sobrina de Edgar, y el ambiente general era de agradable anticipación. La señorita Marple encontró una silla cerca de la mesa de refrigerios, arregló su tejido y se preparó para observar. Era, reflexionó, exactamente el tipo de entretenimiento de pueblo al que había asistido innumerables veces antes. Seguramente, nada podría salir mal. Y, sin embargo, mientras observaba al señor Cla moverse por la habitación con su aire de apenas reprimida importancia, mientras notaba la eficacia de la señora Hatch, los labios apretados, y la sonrisa confiada de Edgar Pique, que no alcanzaba del todo sus ojos, era consciente de esa leve sensación de hormigueo en la nuca que su larga experiencia le había enseñado a no ignorar. El reloj avanzaba hacia la medianoche, y la novia fantasma del profesor Nocturne esperaba su señal. Las manecillas del reloj del salón parroquial se arrastraban hacia la medianoche con lo que a la señorita Marple le pareció una deliberación casi teatral, como si el tiempo mismo hubiese sido contratado para desempeñar un papel en el espectáculo del profesor Nocturne. La velada había transcurrido con la cómoda previsibilidad de las funciones de pueblo en todas partes. Los niños habían gritado encantados sobre la manzana flotante, poniendo más agua en el suelo de lo que parecía estrictamente necesario. El sorteo se había realizado con la anciana señora Bantry ganando la botella de Oporto y donándola inmediatamente para el destino de la iglesia del año siguiente. El doctor Haydock había consumido bastante más ponche del que era prudente y hablaba junto a la mesa de refrigerio sobre la práctica médica moderna, para evidente aburrimiento de su audiencia. La señorita Marple había dividido su atención entre su tejido y las idas y venidas por el pasillo. Había observado a Edgar Pique haciendo sus rondas con su libro de billetes de rifa, sus manos de constructor sorprendentemente torpes con los cuadritos de papel. La señora Hatch se había apostado cerca de la ponchera con su caja de dinero, su expresión de severa vigilancia como si sospechara que la parroquia planeaba un asalto masivo a la caja chica. Sylvia Trent había sido llamada 2 veces para pequeñas reparaciones,
una vez para arreglar el disfraz roto de un niño y otra para asegurar una sección suelta del terciopelo drapeado. El señor Norris Clay había estado en todas partes y en ninguna, moviéndose por la multitud con la energía inquieta de un hombre que tiene algo importante que decir y apenas puede contenerse hasta que llegue el momento oportuno. Más de una vez, la señorita Marple lo había observado dándose palmadas en el bolsillo del pecho, como para asegurarse de que su sobresellado permaneciera en su lugar. Bert Roer desapareció en las regiones traseras de la sala poco antes de las 11, algo sobre ir a buscar una nueva lata de parafina para las lámparas. El señor Crowe se había posicionado detrás de las cortinas del escenario, invisible para la audiencia, pero sin duda haciendo sus preparativos finales para la gran ilusión. A las 12:15, el vicario subió a la pequeña plataforma al lado del escenario y se aclaró la garganta. Damas y caballeros, niños y niñas, si fueran tan amables de tomar sus asientos. La presentación del profesor Nocturne comenzará exactamente en 15 minutos. Entiendo que requiere oscuridad total para el efecto completo, por eso debo pedirles a todos que permanezcan en absoluto silencio y quietud una vez que las lámparas se apaguen. Hubo un crujido general y un arrastre de pies a medida que los aldeanos se acomodaban. La señorita Marple se encontró entre Lady Bantry y Griselda Clement. Esta última tenía los ojos brillantes de anticipación. Espero que sea propiamente fantasmal, susurró Griselda. Leonard dice que no debemos fomentar la superstición, pero, seguramente en Halloween se permite una pequeña emoción. La manecilla de los minutos del reloj subía constantemente. A 5 minutos de la medianoche, las lámparas del pasillo se bajaron, aunque aún no se extinguieron. En la penumbra, las linternas de nabo parecían sonreír más maliciosamente, sus sombras danzando en las paredes. El señor Clay, notó la señorita Marple, se había posicionado en el espacio abierto frente al escenario, precisamente donde las marcas de tiza indicaban el foco del reflejo del cristal caería. Se quedó de pie allí, con un aire de propiedad, como aunque incluso el profesor Nocturne, la ilusión, debía reconocer la importancia del recaudador de impuestos parroquiales. A las 2 minutos para la medianoche, la voz del profesor Nocturne surgió de detrás de las cortinas, sonora y teatral. Damas y señores, están a punto de presenciar un fenómeno que ha desconcertado al público desde Londres hasta Edimburgo. El fantasma de la novia de Hawthorne Manor, condenada a caminar la tierra hasta que su asesino sea llevado ante la justicia, comparecerá ante ustedes tal como se me apareció en una noche tormentosa en Yorkshire. Pido silencio absoluto. Los espíritus son sensibles a la perturbación. Las lámparas finales fueron extinguidas. La oscuridad cayó sobre el salón como una cortina de terciopelo, completa y desorientadora. La señorita Marple oyó la aguda voz de Griselda. «Oh, querido, ¿dónde está el gato? Me he sentado sobre él». Hubo un murmullo nervioso de risas. Y luego, de repente, un sonido bajo y vibrante, como un gemido. Un viento frío pareció soplar a través de la habitación, aunque las ventanas estaban cerradas. Alguien jadeó. Una figura blanca y luminosa se materializó lentamente cerca del retrato de Lady Hawthorne, elevándose desde el suelo, vaga y ondulante como niebla condensada. Un murmullo recorrió la multitud. El profesor Nocturne, de pie rígidamente en la penumbra, extendió una mano. «Silencio. Silencio, se los ruego». El fantasma avanzó lentamente, su rostro pálido y triste, con una expresión de infinita melancolía. Su voz era apenas un susurro. «¿Dónde está mi anillo?». Un grito agudo surgió del rincón más alejado. Un vaso cayó y se rompió. La señorita Marple, que hasta ese momento había permanecido inmóvil, inclinó la cabeza con interés. El profesor Nocturne se movió hacia adelante, con el rostro tenso. «Señora Hawthorne», dijo solemnemente, «su anillo fue robado. Pero no tema, su asesino será desenmascarado. Díganos su nombre». El resplandor de la figura tembló. Un murmullo bajo recorrió a los presentes. Luego, un chillido agudo, un ruido sordo, y la luz se apagó. Hubo confusión, un coro de gritos, el ruido de sillas moviéndose y el sonido metálico de algo que caía. Cuando las luces volvieron a encenderse, la figura del fantasma había desaparecido. En el suelo, junto al aparato de proyección, yacía el cuerpo del profesor Nocturne, inmóvil, con una expresión de absoluto terror en el rostro. Por un momento nadie se movió. El aire parecía detenido. Entonces, el vicario dijo temblorosamente, «Está muerto». El inspector Craddock, que había asistido al espectáculo desde el fondo de la sala, se adelantó con rapidez. «Nadie salga de esta habitación», ordenó con firmeza. «Nadie». La señorita Marple observó atentamente el cuerpo del profesor.
Su mirada se desplazó lentamente hacia el rincón donde había estado el proyector, luego a las cortinas que colgaban pesadamente. Su voz fue suave, pero clara. Creo que el fantasma ha cumplido su propósito. Craddock frunció el ceño. ¿Qué quiere decir con eso, señorita Marple? Que el profesor Nocturne no fue asesinado por ningún espíritu, respondió ella con calma, sino por alguien aquí presente. Un murmullo recorrió el salón. Griselda jadeó. El reloj en la repisa marcó 12:30. El inspector Craddock recorrió la sala con la mirada. Todos permanecerán en sus asientos, dijo con tono grave. Y ahora, señorita Marple, si tiene algo que añadir, le ruego que lo haga con claridad. La anciana inclinó la cabeza. Su voz, aunque suave, cortó el silencio como una aguja. El profesor Nocturne no murió por casualidad, dijo. Fue víctima de una preparación muy cuidadosa. La ilusión del fantasma fue una distracción perfecta, pero su propósito no era impresionar al público. Era ocultar un asesinato cometido ante nuestros propios ojos. Los presentes se miraron entre sí, pálidos. La señorita Marple continuó, moviéndose lentamente hacia el escenario. El vidrio, la iluminación, el humo, todo estaba calculado. Pero lo esencial era la lámpara tras el cristal. Si el equilibrio se alteraba apenas un poco, el reflejo se distorsionaba, y el aparato podía caer. No por accidente, sino porque alguien lo preparó para hacerlo. El inspector asintió lentamente. ¿Y quién, según usted, tuvo oportunidad de hacerlo? Aquel que conocía el mecanismo del espectáculo, pero fingía no saber nada, respondió ella. Alguien que pasó desapercibido mientras todos estaban ocupados preparando la función. Su mirada se dirigió a un rincón donde el señor Cla permanecía rígido, con las manos aún manchadas de polvo de resina. Usted, señor Cla, dijo la señorita Marple con serenidad, tenía acceso al escenario, y fue visto inspeccionando el equipo antes de la medianoche. Usted sustituyó la clavija de seguridad por una vela tallada. El calor de las lámparas la ablandó lentamente, hasta que, en el momento exacto, se partió. El rostro de Cla se volvió ceniciento. Eso es absurdo, murmuró. Ah, ¿sí? Dijo ella. En su taller encontraron restos de cera y virutas con forma cilíndrica. Y, si el inspector Slack examina sus guantes, descubrirá rastros de jabón. El mismo jabón con que untó una de las bases del caballete, para asegurarse de que el vidrio se deslizara hacia su víctima. El silencio que siguió fue tan profundo que se oyó el tic-tac del reloj en la pared. Cla se llevó una mano al rostro, luego se dejó caer en la silla más cercana. No fue por dinero, dijo en voz baja. Fue por humillación. Me robó el crédito, me llamó inútil delante de todos. Y así decidió matarlo, dijo el inspector, con dureza. La señorita Marple suspiró. Los hombres pueden soportar la pobreza, inspector, pero no la vergüenza, murmuró. El reloj marcó la 1. Afuera, la lluvia empezaba a golpear los ventanales del salón parroquial. En el interior, la ilusión del fantasma había terminado. Pero el eco de su tragedia aún flotaba en el aire, como una sombra que se niega a disiparse. Incluso desde donde el inspector Slack se puso de pie, pudo ver que el polvo era blanco, no ámbar. Señor Crow, dijo la señorita Marple en voz baja, me temo que esta no es su bolsa de resina. El mago le quitó la bolsa con manos temblorosas. La abrió por completo, miró fijamente el polvo blanco que había en el interior y luego se llevó un pellizco a la nariz. Tiza, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Esta es la tiza de Taylor. Mi bolsa podrida tenía una costura cosida a máquina. Esta costura está hecha a mano, y bastante recientemente. El inspector Slack había estado tomando notas con creciente rapidez. Ahora miró fijamente a la señorita Marple, con una expresión que mezclaba respeto e irritación. Sí, parece que le ha dado mucha importancia a este asunto. No pensé exactamente, inspector, replicó ella con calma, simplemente observé. Ya ve, cuando algo debería oler de una manera y huele de otra muy distinta, uno naturalmente se da cuenta. Mi sobrino Raymond siempre me dice que tengo la desafortunada costumbre de notar detalles irrelevantes, pero encuentro que los detalles rara vez son irrelevantes. Había regresado al caballete y ahora examinaba su marco de madera con atención minuciosa. En la mejilla donde se había insertado la clavija de seguridad, había una fina mancha blanca alrededor del agujero perforado. Cebo otra vez, anunció, sin duda de la clavija de la vela, donde frotó contra la madera. Y aquí, en el piso, señaló un pequeño óvalo aplanado de cera pálida, apenas visible contra las tablas pulidas.
Alguien se paró aquí y pisó una gota de cera de vela. La marca es bastante fresca. La cera ha sido prensada hasta quedar plana, pero aún no se ha convertido en polvo por múltiples pisadas. Bert regresó con su caja de herramientas y exhibió triunfalmente una hilera de pasadores de roble, cada uno girado con precisión al mismo diámetro que el agujero en la mejilla del caballete. Ahí lo tiene, inspector. Todo correcto. Esa cosa de la vela nunca formó parte de mi equipo. Slack lo despidió con un asentimiento y se giró para encarar a los reunidos. Damas y caballeros, parece que lo que tenemos aquí no es un accidente. Alguien saboteó deliberadamente el aparato del profesor Nocturne con la intención de hacer que ese vaso se cayera. Si el señor Kla era la víctima prevista o simplemente un desafortunado espectador, queda por determinar. Pero debo pedirles que todos rindan cuentas de sus movimientos esta noche, y que se examinen sus bolsas, bolsillos o posesiones personales. Un murmullo de conmoción y protesta se extendió por la reunión. El rostro de la delgada señora Hatch se puso rígido. El porte seguro de Edgar Pique adquirió un aire tenso. Sylvia Trent se retorció las manos, sus rasgos pulcros nublados por la angustia. La señorita Marple, volviendo a su silla y su tejido, reflexionó que el jabón y la tiza francesa eran ambos artículos que podían encontrarse en muchos lugares inocentes. El desafío sería determinar quién los había colocado en este contexto tan mortal, y por qué. El juego, como diría su sobrino, estaba en marcha. El reloj del salón parroquial dio las 2 de la mañana, y aún los interrogatorios del inspector Slack continuaban. Había tomado posesión de la pequeña oficina del vicario, adyacente a la sala, y los sospechosos, como ahora debían llamarse, se sentaban con incomodidad en las sillas de madera normalmente reservadas para el comité sindical de madres. La señorita Marple había asegurado una posición cerca de la puerta, donde podía observar las idas y venidas sin parecer que lo hacía. Su tejido progresaba de forma constante, el suave clic de las agujas proporcionando un contrapunto al murmullo bajo de las voces desde dentro de la oficina. Lady Bantry hacía tiempo que había abandonado toda pretensión de no estar fascinada por los procedimientos. Había acercado su silla a la de la señorita Marple y habló en voz baja. Es terrible, Jane, pero no puedo evitar preguntarme quién haría algo así, y por qué. Pobre señor Kla, de entre todos. Era pomposo, sin duda, pero difícilmente el tipo de persona que inspira un asesinato. Rara vez las personas son asesinadas por ser pomposas, Dolly, observó la señorita Marple, aunque he conocido a uno o dos individuos cuya desaparición podría haberse considerado un servicio público. No, el señor Kla debió saber algo, o poseía algo, o estaba a punto de hacer algo que alguien encontró intolerable. Aquel sobresellado del que seguía hablando, dijo de pronto Lady Bantry. El de las finanzas del comité. ¿Alguien lo ha encontrado? Las agujas de la señorita Marple se detuvieron por un momento. Una pregunta pertinente, querida. No creo que el inspector Slack lo haya mencionado. En ese instante, el propio inspector emergió de la oficina con el rostro marcado por líneas de frustración. Hizo una seña al doctor Haddock, que dormitaba en una silla del rincón. Doctor, usted examinó el cuerpo a fondo. ¿Había algo en los bolsillos de Kla? ¿Papeles de cualquier tipo? Haddock se frotó los ojos y consultó una libreta pequeña. Llaves, pañuelo, monedas sueltas, un cabo de lápiz, sin papeles, ni siquiera billetera. Me pareció extraño en ese momento, pero asumí que los había dejado en casa. Tenía un sobre, dijo Slack con gravedad. Le contó a medio pueblo sobre una declaración de las finanzas del comité, sellada y lista para abrir después de medianoche. ¿Dónde se ha ido? La señorita Marple se había levantado y acercado a la mesa de refrescos, donde la ponchera aún estaba medio llena. Se quedó mirando el cuenco con la expresión de quien considera si una taza de ponche podría ser reconfortante a esas horas tardías. El cucharón de madera tallada yacía sobre el borde del cuenco, con su mango largo extendiéndose hacia abajo en el líquido. La señorita Marple lo levantó con cuidado, como probando su peso, y lo acercó a su rostro. Pequeños fragmentos de algo pálido y pulposo se aferraban a la talla ornamentada del mango. Inspector Slack, llamó suavemente, creo que debería examinar esto. Slack se acercó con impaciencia mal disimulada, pero su expresión cambió cuando la señorita Marple señaló la pulpa de papel húmeda adherida a la madera. El mango es hueco, ¿ve? Explicó. Es un diseño bastante común para piezas decorativas de servicio. Si uno introdujera un sobredoblado en la cavidad hueca y lo dejara sumergido en líquido por un tiempo, el papel se disolvería completamente. Metió la mano en el cuenco con 2 dedos y sacó una fina tira de material azul que se había depositado en el fondo.
Papel carbón, dijo. El tipo que se usa entre hojas al hacer copias. La cara de Slack se volvió de un tono púrpura alarmante. Destruido, murmuró. Evidencia destruida deliberadamente. Señora Hatch, usted estaba a cargo de los refrigerios. ¿Quién tuvo acceso a la ponchera? La señora Hatch, convocada desde la oficina, se mantuvo rígidamente defensiva. Todos tenían acceso, inspector. El cuenco estaba allí para el servicio general. Estuve dentro y fuera toda la noche, como varios otros. No puedo decir quién pudo haber tocado el cucharón. Pero usted estuvo estacionada cerca durante buena parte de la noche, sugirió amablemente la señorita Marple. Seguramente habría notado si alguien permanecía junto al recipiente más de lo habitual. La gente siempre venía por ponche, señora, respondió la señora Hatch con tono cortante. Yo estaba ocupada con la caja y no podía vigilar a cada invitado. La señorita Marple volvió su atención al señor Crow y a la bolsa sustituida de tiza francesa. La sostuvo a la luz de la lámpara, examinando la costura con cuidado minucioso. Esta costura a mano es bastante hábil, comentó. Puntadas pequeñas y uniformes. El trabajo de alguien acostumbrado a la aguja fina. Sylvia Trent, que había estado sentada en silencio con las manos juntas en el regazo, habló de pronto. Cosí esa costura, dijo. Todas las cabezas se giraron hacia ella. Estaba muy pálida, pero sostuvo la mirada con tranquila dignidad. No la bolsa en sí, entienden, sino esa puntada en particular. La reconocí al instante. Esta tarde, cuando reparaba las cortinas de terciopelo, usé ese mismo hilo. Debió quedar un largo en el escenario, y alguien lo usó para reparar la bolsa después de cambiar su contenido. ¿Pero por qué alguien cambiaría el contenido? Preguntó el vicario, desconcertado. Para crear las condiciones para que el vidrio se deslizara, respondió la señorita Marple. La resina proporciona agarre, la tiza francesa, más fina y resbaladiza, tendría el efecto contrario. Y si se combina con jabón en una de las tapas de fieltro, se asegura que el cristal se mueva exactamente cuando y como el asesino lo planeó. Ella giró la pequeña bolsa en sus manos, estudiándola desde todos los ángulos. Un leve rastro de algo llamó su atención, y lo sostuvo más cerca. Hay un detalle adicional, inspector. A lo largo del borde del cristal donde golpeó al señor Cla, hay un pequeño rizo de jabón prensado en una película fina, el mismo jabón doméstico que se aplicó a la tapa de fieltro. Edgar Pique, que había estado cada vez más inquieto, habló con tono agudo. Todo esto es muy interesante, pero no nos dice quién lo hizo. Se puede encontrar tiza francesa en cualquier costurera, jabón en cualquier baño de Inglaterra, y una vela en cualquier tienda. Muy cierto, señor Pique, asintió la señorita Marple. Pero la combinación de artículos es sugerente, alguien con acceso a materiales de costura, a jabón doméstico y al área del escenario en el momento crítico. Alguien que conocía el pasillo lo bastante bien como para moverse sin llamar la atención. Los labios de la señora Hatch se comprimieron aún más. ¿Me está acusando, señorita Marple? Porque yo no acuso a nadie, señora Hatch, respondió ella serenamente. Simplemente observo. Aunque debo decir que hay una observación adicional que me preocupa. La señorita Marple se agachó y recogió algo del suelo, cerca del caballete volcado. Era un pequeño fragmento de cera de parafina, ovalado y aplanado, exactamente igual al que había notado antes. Esta cera ha sido pisoteada por alguien que estaba cerca del caballete. La impresión sugiere un zapato de talla mediana, no una bota de obrero, y la cera proviene de una vela recién afeitada. Los bordes están limpios y afilados. Miró alrededor del grupo reunido, sus ojos azules moviéndose de un rostro a otro con su engañosa vaguedad. La pregunta que debemos hacernos, dijo lentamente, es, ¿quién trajo una vela al salón parroquial en una noche en la que el edificio ya estaba perfectamente iluminado con lámparas de aceite y luz eléctrica, y por qué? El silencio que siguió fue roto solo por el suave clic continuo de las agujas de tejer de la señorita Marple, mientras regresaba a su silla y reanudaba su trabajo. La luz gris del amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas del vestíbulo parroquial cuando Bert Roe hizo su descubrimiento. Había estado ayudando al inspector Slack con las medidas, su orgullo de cuidador herido por la insinuación de que su salón cuidadosamente mantenido pudiera haber albergado semejante violencia. Inspector, gritó con voz afilada por la indignación, estas marcas no están bien. Slack, que examinaba el contenido del bolso de la señora Hatch con minuciosidad sombría, levantó la vista con expresión cansada. ¿Qué marcas, Bert? Habla claro. Las marcas de tiza para las patas del caballete. Las puse yo mismo a las 6,
justo antes de que el señor Crow montara su aparato. X e Y, claras como el día. Pero estás de aquí, no están donde las puse. Estaba arrodillado en el suelo, cerca de donde había caído el desafortunado vaso, y señalaba dos conjuntos de cruces blancas. La señorita Marple, que observaba desde su posición estratégica, dejó a un lado su tejido y se acercó con sorprendente agilidad para una mujer de su edad. Bert trazó su dedo calloso a lo largo de la madera pulida. Mire aquí, hay una sombra en la cera donde estaba la marca original. El caballete estuvo allí durante una buena hora mientras el señor Crow arreglaba sus cortinas y demás. Dejó una marca, estoy seguro. Pero esta X brillante está a 2 pies a la izquierda de donde la escribí con tiza. El inspector Slack cayó sobre una rodilla a su lado, su corpulencia haciendo la maniobra un poco torpe. Se quedó de pie allí, con un aire de propiedad, como aunque incluso el profesor Nocturne, la ilusión, debía reconocer la importancia del recaudador de impuestos parroquiales. A las 2 minutos para la medianoche, la voz del profesor Nocturne surgió de detrás de las cortinas, sonora y teatral. Damas y señores, están a punto de presenciar un fenómeno que ha desconcertado al público desde Londres hasta Edimburgo. El fantasma de la novia de Hawthorne Manor, condenada a caminar la tierra hasta que su asesino sea llevado ante la justicia, comparecerá ante ustedes tal como se me apareció en una noche tormentosa en Yorkshire. Pido silencio absoluto. Los espíritus son sensibles a la perturbación. Las lámparas finales fueron extinguidas. La oscuridad cayó sobre el salón como una cortina de terciopelo, completa y desorientadora. La señorita Marple oyó la aguda voz de Griselda. Oh, querido, ¿dónde está el gato? Me he sentado sobre él. Hubo un murmullo nervioso de risas. Y luego, de repente, un sonido bajo y vibrante, como un gemido. Un viento frío pareció soplar a través de la habitación, aunque las ventanas estaban cerradas. Alguien jadeó. Una figura blanca y luminosa se materializó lentamente cerca del retrato de Lady Hawthorne, elevándose desde el suelo, vaga y ondulante como niebla condensada. Un murmullo recorrió la multitud. El profesor Nocturne, de pie rígidamente en la penumbra, extendió una mano. Silencio. Silencio, se los ruego. El fantasma avanzó lentamente, su rostro pálido y triste, con una expresión de infinita melancolía. Su voz era apenas un susurro. ¿Dónde está mi anillo? Un grito agudo surgió del rincón más alejado. Un vaso cayó y se rompió. La señorita Marple, que hasta ese momento había permanecido inmóvil, inclinó la cabeza con interés. El profesor Nocturne se movió hacia adelante, con el rostro tenso. Señora Hawthorne, dijo solemnemente, su anillo fue robado. Pero no tema, su asesino será desenmascarado. Díganos su nombre. El resplandor de la figura tembló. Un murmullo bajo recorrió a los presentes. Luego, un chillido agudo, un ruido sordo, y la luz se apagó. Hubo confusión, un coro de gritos, el ruido de sillas moviéndose y el sonido metálico de algo que caía. Cuando las luces volvieron a encenderse, la figura del fantasma había desaparecido. En el suelo, junto al aparato de proyección, yacía el cuerpo del profesor Nocturne, inmóvil, con una expresión de absoluto terror en el rostro. Por un momento nadie se movió. El aire parecía detenido. Entonces, el vicario dijo temblorosamente, «Está muerto». El inspector Craddock, que había asistido al espectáculo desde el fondo de la sala, se adelantó con rapidez. «Nadie salga de esta habitación», ordenó con firmeza. «Nadie». La señorita Marple observó atentamente el cuerpo del profesor. Su mirada se desplazó lentamente hacia el rincón donde había estado el proyector, luego a las cortinas que colgaban pesadamente. Su voz fue suave, pero clara. «Creo que el fantasma ha cumplido su propósito». Craddock frunció el ceño. «¿Qué quiere decir con eso, señorita Marple?» «Que el profesor Nocturne no fue asesinado por ningún espíritu», respondió ella con calma, «sino por alguien aquí presente». Un murmullo recorrió el salón. Griselda jadeó. El reloj en la repisa marcó 12:30. El inspector Craddock recorrió la sala con la mirada. «Todos permanecerán en sus asientos», dijo con tono grave. «Y ahora, señorita Marple, si tiene algo que añadir, le ruego que lo haga con claridad». La anciana inclinó la cabeza. Su voz, aunque suave, cortó el silencio como una aguja. «El profesor Nocturne no murió por casualidad», dijo. «Fue víctima de una preparación muy cuidadosa. La ilusión del fantasma fue una distracción perfecta, pero su propósito no era impresionar al público. Era ocultar un asesinato cometido ante nuestros propios ojos». Los presentes se miraron entre sí, pálidos.
La señorita Marple continuó, moviéndose lentamente hacia el escenario. El vidrio, la iluminación, el humo, todo estaba calculado. Pero lo esencial era la lámpara tras el cristal. Si el equilibrio se alteraba apenas un poco, el reflejo se distorsionaba, y el aparato podía caer. No por accidente, sino porque alguien lo preparó para hacerlo. El inspector asintió lentamente. ¿Y quién, según usted, tuvo oportunidad de hacerlo? Aquel que conocía el mecanismo del espectáculo, pero fingía no saber nada, respondió ella. Alguien que pasó desapercibido mientras todos estaban ocupados preparando la función. Su mirada se dirigió a un rincón donde el señor Cla permanecía rígido, con las manos aún manchadas de polvo de resina. Usted, señor Cla, dijo la señorita Marple con serenidad, tenía acceso al escenario, y fue visto inspeccionando el equipo antes de la medianoche. Usted sustituyó la clavija de seguridad por una vela tallada. El calor de las lámparas la ablandó lentamente, hasta que, en el momento exacto, se partió. El rostro de Cla se volvió ceniciento. Eso es absurdo, murmuró. Ah, ¿sí? Dijo ella. En su taller encontraron restos de cera y virutas con forma cilíndrica. Y, si el inspector Slack examina sus guantes, descubrirá rastros de jabón. El mismo jabón con que untó una de las bases del caballete, para asegurarse de que el vidrio se deslizara hacia su víctima. El silencio que siguió fue tan profundo que se oyó el tic-tac del reloj en la pared. Cla se llevó una mano al rostro, luego se dejó caer en la silla más cercana. No fue por dinero, dijo en voz baja. Fue por humillación. Me robó el crédito, me llamó inútil delante de todos. Y así decidió matarlo, dijo el inspector, con dureza. La señorita Marple suspiró. Los hombres pueden soportar la pobreza, inspector, pero no la vergüenza, murmuró. El reloj marcó la 1. Afuera, la lluvia empezaba a golpear los ventanales del salón parroquial. En el interior, la ilusión del fantasma había terminado. Pero el eco de su tragedia aún flotaba en el aire, como una sombra que se niega a disiparse. Mirar fijamente el trozo de evidencia. La señora Hatch se puso de pie bruscamente. Esto es absurdo. Estás construyendo un caso sobre pulpa de papel y marcas de tiza. Exijo hablar con un abogado. Eso está bien, por supuesto, dijo la señora Hatch. El inspector Slack respondió, aunque debería informarle que exigir un abogado en esta etapa sugiere un grado de preocupación por la investigación que algunos podrían encontrar revelador. La señorita Marple había estado observando a la señora Hatch con su característica apariencia de gentileza y un interés más bien vago. Ahora habló, su voz suave, pero clara en la quietud matutina. Creo, señora Hatch, que el señor Cla descubrió ciertas irregularidades en las cuentas parroquiales. Pequeñas discrepancias quizás, pero persistentes, el tipo de cosas que pueden pasar desapercibidas individualmente, pero que, al acumularse con el tiempo y ser examinadas por alguien con la naturaleza metódica del señor Cla, revelarían un patrón. La señora Hatch se había puesto muy pálida. El señor Cla era un entrometido que veía problemas donde no existían. Su sobresellado no habría contenido nada más que especulaciones e insinuaciones. Quizás, asintió la señorita Marple, pero usted no podía permitirse correr ese riesgo, ¿verdad? Porque incluso si las cantidades eran pequeñas, incluso si se había convencido a sí misma de que simplemente estaba, como usted dijo, siendo creativa con la contabilidad, la revelación habría destruido su posición en el pueblo. El tesorero debía estar por encima de toda sospecha, después de todo. Está haciendo suposiciones, dijo la señora Hatch, pero su voz había perdido su intensidad. Estoy observando los hechos, corrigió suavemente la señorita Marple. El sobre fue destruido. El aparato fue saboteado con materiales a los que alguien en su posición tendría fácil acceso. La escalera muestra la huella dactilar de una persona zurda y, lo más revelador, usted estaba en la posición perfecta para manipular la cuerda encerada en el momento crucial. El inspector Slack se había levantado y avanzaba hacia la señora Hatch con propósito. Creo, señora, que sería mejor que me acompañara a la estación. Hay muchísimas preguntas que requieren respuestas. La señora Hatch se sentó de nuevo de repente. Su bolso se deslizó desde su regazo hasta el suelo. Al caer, el contenido se derramó sobre la madera pulida, y entre ellos, la señorita Marple notó con interés un pequeño rollo de lo que parecía ser tiza francesa, una pastilla de jabón para lavar ropa y un pequeño trozo de hilo encerado. El contenido derramado del bolso de la señora Hatch estaba esparcido por el suelo como una acusación. El inspector Slack recuperó los artículos uno por uno,
colocándolo sobre la mesa con la precisión cuidadosa de un hombre construyendo un caso ladrillo por ladrillo. El rollo de tiza francesa era inconfundible, su superficie blanca brillante coincidía exactamente con la sustancia encontrada en la bolsa de colofonia del profesor Nocturne. El jabón, aunque parcialmente usado, tenía la distintiva forma ovalada y el penetrante aroma herbáceo de la variedad común para lavar ropa. El hilo encerado brillaba débilmente a la luz de la lámpara, su recubrimiento de cera de abejas aún lo suficientemente fresco como para dejar un ligero residuo en los dedos del inspector Slack cuando lo levantó. La señora Hatch miró los objetos con una expresión que mezclaba desafío y desesperación. Eso no prueba nada, dijo, aunque su voz había perdido su autoridad anterior. Tiza francesa para quitar manchas de la ropa, jabón para los suministros del baño, hilo del costurero del armario del recibidor. Todos perfectamente inocentes. Individualmente, quizás, concedió la señorita Marple. Pero tomados en conjunto, y a la luz de la evidencia física, se vuelven bastante significativos. Inspector, me pregunto si podríamos examinar esa escalera una vez más. Hay algo sobre las marcas de tiza que sigue preocupándome. Bert Roer trajo amablemente la escalera hacia adelante y la colocó donde todos pudieran verla. Las marcas de tiza en las caras interiores de los rieles eran claramente visibles ahora que la luz del día se fortalecía. La señorita Marple se levantó de su silla y se acercó a la escalera con los pasos cuidadosos de quien siente protestar sus articulaciones en las horas tempranas. Pasó los dedos por los rieles marcados con tiza y luego hizo un gesto Bert para que colocara la escalera tal como habría quedado si se hubiera usado para ajustar el aparato de vidrio. Verá, explicó, si uno usara esta escalera para alcanzar la parte superior de la placa de cristal desde el frente del escenario, se agarraría naturalmente a los rieles exteriores, las caras interiores no tocarían nada. Pero estas marcas sugieren que la escalera se colocó de forma diferente. Le ordenó a Bert que moviera la escalera detrás de los caballetes caídos, colocándola donde alguien podría permanecer oculto tras las cortinas de terciopelo, y aún así, alcanzar el aparato. Desde esa posición, con la escalera apoyada en el suelo marcado al lado de los caballetes, los rieles interiores rozarían las cruces de tiza fresca. Alguien estuvo aquí, dijo la señorita Marple con calma, escondido de la vista, y trabajó en los caballetes desde atrás. El doctor Haddock miró la escalera con renovado interés. Y esta marca del pulgar en el jabón del peldaño, dijo, indicando la mancha que había encontrado el inspector Slacantes, está posicionada exactamente como lo haría alguien si subiera desde este lado. Un agarre para zurdos, confirmó la señorita Marple, hecho por alguien que había estado manejando jabón con la mano izquierda. El mismo jabón, se supone, que se usó para cubrir el caballete de fieltro. Se giró para examinar el área del escenario, sus ojos moviéndose desde la escalera hasta las cortinas, y de allí al lugar donde habían estado los caballetes. Consideremos la secuencia de acontecimientos, continuó. Después de que el señor Crow colocó su aparato a las 6 y se fue a tomar el té, alguien entró al salón con los materiales necesarios para el sabotaje, tiza francesa para sustituir la colofonia, jabón para crear una superficie resbaladiza sobre una tapa de fieltro, una vela de cebo tallada para reemplazar la clavija de seguridad de roble, e hilo encerado para tirar de esa clavija en el momento crucial. Edgar Pique se movió incómodo junto a la ventana. Todo esto está muy bien, señorita Marple, pero no explica cómo alguien podría haber hecho todo eso sin ser visto. El salón estaba ocupado desde las 7 en adelante. Pero no todas las áreas del salón recibieron igual atención, señor Pique. El área del escenario, particularmente el espacio detrás de las cortinas de terciopelo, estaba relativamente aislado. Alguien familiarizado con el diseño del salón podría haber trabajado allí con riesgo mínimo de ser descubierto. La señora Hatch tiene llaves de todos los armarios, dijo Sylvia Trent de repente, en un susurro. La he visto traer suministros de las habitaciones traseras docenas de veces. Ella sabe dónde se guarda todo. El rostro de la señora Hatch adquirió un color peligroso. Como tesorera, soy responsable de los suministros del salón. Por supuesto que tengo acceso. Eso no me convierte en asesina. No, dijo la señorita Marple suavemente, pero la combinación de acceso, oportunidad y motivo se vuelve bastante convincente. Tenía motivos para temer las revelaciones del señor Cla. Tenía los conocimientos y los materiales para sabotear el aparato, y se posicionó perfectamente para ejecutar el paso final. El inspector Slack estaba examinando uno de los peldaños de la escalera con su lupa. Hizo una seña al doctor Haddock. Doctor, esta sustancia grasosa en el peldaño, ¿podría determinar si coincide con el jabón encontrado en el fieltro del caballete?
Haddock produjo una pequeña botella de muestra de su maletín médico y raspó con cuidado una pequeña cantidad del residuo. Luego recuperó el jabón de la mesa y lo frotó entre sus dedos, comparando textura y aroma. Idéntico, dijo. Misma consistencia, mismo olor. Jabón común de ropa, del tipo que se usa en los salones parroquiales en toda Inglaterra, el tipo que se guarda en el armario del cual la señora Hatch tiene una llave, añadió la señorita Marple. La señora Hatch se había levantado de nuevo, su cuerpo delgado temblando con lo que podría haber sido rabia o miedo. Están construyendo una fantasía a partir de coincidencias. Sí, tengo llaves. Sí, uso tiza francesa para quitar manchas. Sí, me quedé cerca del ponche durante el entretenimiento. Nada de eso prueba que yo maté a Norris Clay. Quizás no individualmente, dijo el inspector Slack con firmeza, pero también está la cuestión de sus huellas dactilares, señora Hatch. En la escalera, en la caja que sostenía, y apuesto por ese cucharón de ponche también. Necesitaremos tomar sus huellas formalmente, por supuesto, pero creo que encontraremos que coinciden. La señorita Marple había regresado los caballetes caídos y se arrodilló junto a ellos con un esfuerzo que hizo que Lady Bantry se encogiera en señal de compasión. Estaba examinando el área debajo del escenario con minuciosa atención. Inspector, llamó suavemente, hay una prueba más que creo que debería ver. Slack se unió a ella, su corpulencia haciendo el descenso mucho más incómodo que para la señorita Marple. Ella señaló algo atrapado en una grieta entre dos tablas del suelo, un trozo de cuerda de cera de abejas anudado en un extremo, precisamente la longitud que se necesitaría para pasar el hilo por el orificio de la clavija de seguridad y extenderlo hacia atrás, donde alguien podría haber estado oculto tras la cortina de terciopelo. Sacó unas pequeñas tijeras de bordar de su bolsa de tejido y extrajo con cuidado la cuerda, sosteniéndola a contraluz. El nudo es bastante distintivo, dijo. Un nudo de costurera, en realidad, aunque más simple que el trabajo profesional de la señorita Trent. Alguien que podía hacer un nudo seguro, pero no practicaba la costura fina. La cuerda fue colocada sobre la mesa junto a las demás pruebas. La señora Hatch la miró fijamente con una expresión que rozaba la desesperación. El sol de la mañana ya había salido por completo, filtrándose a través de las ventanas del salón parroquial e iluminando la escena con claridad despiadada. Las festivas decoraciones de la noche anterior parecían marchitas y tristes bajo esa luz dura. Las linternas de nabo se habían reducido a cáscaras arrugadas. El inspector Slack abrió su cuaderno en una página nueva y se dirigió a la compañía reunida con la expresión de un maestro a punto de realizar un examen importante. Bien. Entonces, dijo con voz grave, repasaremos los movimientos de todos entre las 11 y 10 minutos después de la medianoche. Ese es el periodo crítico. Señora Hatch, comenzaremos con usted. La señora Hatch había recuperado algo de compostura, aunque sus manos aún se retorcían en su regazo. Ya he dicho que estaba manejando los refrescos y la caja registradora. Permanecí cerca del ponche durante la mayor parte de la noche. La mayor parte de la noche no es lo suficientemente específico, señora Hatch. ¿Dónde estaba exactamente a las 12:15? Estaba comprobando el flotador. Los billetes pequeños se estaban acabando, y fui al armario en la trastienda para buscar más cambio de la caja de reserva. ¿Alguien puede corroborar esto?, preguntó Slack. La señora Hatch dudó. Estaba sola en el armario. Me tomó quizás 5 minutos contar la cantidad correcta y asegurar la caja de nuevo. 5 minutos, repitió Slack, tomando nota. ¿Y después de eso? Regresé a mi posición junto al cuenco de ponche y permanecí allí hasta que ocurrió el accidente. La señorita Marple había estado contando los puntos de su tejido, pero ahora levantó la vista con un aire de tranquila pregunta. Recuerdo haberla visto allí, señora Hatch, justo cuando las luces se apagaron. Estaba sosteniendo su caja de efectivo, y se encontraba muy cerca del borde de la cortina de terciopelo, al alcance de la mano, podría decirse. La mandíbula de la señora Hatch se tensó. La cortina era la única barrera entre el área de refrigerio y el espacio de actuación. Naturalmente, me paré cerca de ella. El inspector Slack se volvió hacia el profesor Nocturne, que estaba sentado desplomado en su silla, luciendo años mayor que la noche anterior. Señor Crow, dijo con firmeza, sus movimientos durante los momentos críticos, por favor. Crow se enderezó con esfuerzo visible. Estaba detrás del cristal, operando la ilusión de la novia fantasma. Requería atención constante. Se quedó de pie allí, con un aire de propiedad, como aunque incluso el profesor Nocturne, la ilusión, debía reconocer la importancia del recaudador de impuestos parroquiales. A las 2 minutos para la medianoche,
La voz del profesor Nocturne surgió de detrás de las cortinas, sonora y teatral. Damas y señores, están a punto de presenciar un fenómeno que ha desconcertado al público desde Londres hasta Edimburgo. El fantasma de la novia de Hawthorne Manor, condenada a caminar la tierra hasta que su asesino sea llevado ante la justicia, comparecerá ante ustedes tal como se me apareció en una noche tormentosa en Yorkshire. Pido silencio absoluto. Los espíritus son sensibles a la perturbación. Las lámparas finales fueron extinguidas. La oscuridad cayó sobre el salón como una cortina de terciopelo, completa y desorientadora. La señorita Marple oyó la aguda voz de Griselda. «Oh, querido, ¿dónde está el gato? Me he sentado sobre él». Hubo un murmullo nervioso de risas. Y luego, de repente, un sonido bajo y vibrante, como un gemido. Un viento frío pareció soplar a través de la habitación, aunque las ventanas estaban cerradas. Alguien jadeó. Una figura blanca y luminosa se materializó lentamente cerca del retrato de Lady Hawthorne, elevándose desde el suelo, vaga y ondulante como niebla condensada. Un murmullo recorrió la multitud. El profesor Nocturne, de pie rígidamente en la penumbra, extendió una mano. «Silencio. Silencio, se los ruego». El fantasma avanzó lentamente, su rostro pálido y triste, con una expresión de infinita melancolía. Su voz era apenas un susurro. «¿Dónde está mi anillo?». Un grito agudo surgió del rincón más alejado. Un vaso cayó y se rompió. La señorita Marple, que hasta ese momento había permanecido inmóvil, inclinó la cabeza con interés. El profesor Nocturne se movió hacia adelante, con el rostro tenso. «Señora Hawthorne», dijo solemnemente, «su anillo fue robado. Pero no tema, su asesino será desenmascarado. Díganos su nombre». El resplandor de la figura tembló. Un murmullo bajo recorrió a los presentes. Luego, un chillido agudo, un ruido sordo, y la luz se apagó. Hubo confusión, un coro de gritos, el ruido de sillas moviéndose y el sonido metálico de algo que caía. Cuando las luces volvieron a encenderse, la figura del fantasma había desaparecido. En el suelo, junto al aparato de proyección, yacía el cuerpo del profesor Nocturne, inmóvil, con una expresión de absoluto terror en el rostro. Por un momento nadie se movió. El aire parecía detenido. Entonces, el vicario dijo temblorosamente: «Está muerto». El inspector Craddock, que había asistido al espectáculo desde el fondo de la sala, se adelantó con rapidez. «Nadie salga de esta habitación», ordenó con firmeza. «Nadie». La señorita Marple observó atentamente el cuerpo del profesor. Su mirada se desplazó lentamente hacia el rincón donde había estado el proyector, luego a las cortinas que colgaban pesadamente. Su voz fue suave, pero clara: «Creo que el fantasma ha cumplido su propósito». Craddock frunció el ceño. «¿Qué quiere decir con eso, señorita Marple?» «Que el profesor Nocturne no fue asesinado por ningún espíritu», respondió ella con calma, «sino por alguien aquí presente». Un murmullo recorrió el salón. Griselda jadeó. El reloj en la repisa marcó 12:30. El inspector Craddock recorrió la sala con la mirada. «Todos permanecerán en sus asientos», dijo con tono grave. «Y ahora, señorita Marple, si tiene algo que añadir, le ruego que lo haga con claridad». La anciana inclinó la cabeza. Su voz, aunque suave, cortó el silencio como una aguja. «El profesor Nocturne no murió por casualidad», dijo. «Fue víctima de una preparación muy cuidadosa. La ilusión del fantasma fue una distracción perfecta, pero su propósito no era impresionar al público. Era ocultar un asesinato cometido ante nuestros propios ojos». Los presentes se miraron entre sí, pálidos. La señorita Marple continuó, moviéndose lentamente hacia el escenario. El vidrio, la iluminación, el humo, todo estaba calculado. Pero lo esencial era la lámpara tras el cristal. Si el equilibrio se alteraba apenas un poco, el reflejo se distorsionaba, y el aparato podía caer. No por accidente, sino porque alguien lo preparó para hacerlo. El inspector asintió lentamente. «¿Y quién, según usted, tuvo oportunidad de hacerlo?» «Aquel que conocía el mecanismo del espectáculo, pero fingía no saber nada», respondió ella. «Alguien que pasó desapercibido mientras todos estaban ocupados preparando la función». Su mirada se dirigió a un rincón donde el señor Cla permanecía rígido, con las manos aún manchadas de polvo de resina. «Usted, señor Cla», dijo la señorita Marple con serenidad, «tenía acceso al escenario, y fue visto inspeccionando el equipo antes de la medianoche. Usted sustituyó la clavija de seguridad por una vela tallada. El calor de las lámparas la ablandó lentamente, hasta que,
en el momento exacto, se partió. El rostro de Cla se volvió ceniciento. Eso es absurdo, murmuró. Ah, ¿sí? Dijo ella. En su taller encontraron restos de cera y virutas con forma cilíndrica. Y, si el inspector Slack examina sus guantes, descubrirá rastros de jabón. El mismo jabón con que untó una de las bases del caballete, para asegurarse de que el vidrio se deslizara hacia su víctima. El silencio que siguió fue tan profundo que se oyó el tic-tac del reloj en la pared. Cla se llevó una mano al rostro, luego se dejó caer en la silla más cercana. No fue por dinero, dijo en voz baja. Fue por humillación. Me robó el crédito, me llamó inútil delante de todos. Y así decidió matarlo, dijo el inspector, con dureza. La señorita Marple suspiró. Los hombres pueden soportar la pobreza, inspector, pero no la vergüenza, murmuró. El reloj marcó la 1. Afuera, la lluvia empezaba a golpear los ventanales del salón parroquial. En el interior, la ilusión del fantasma había terminado. Pero el eco de su tragedia aún flotaba en el aire, como una sombra que se niega a disiparse. Les había mostrado a todo su lugar de intervención anterior en la noche, haciendo tanto alboroto al respecto. Yo simplemente aseguré que su cuidadosa planificación sería su perdición. La confesión flotaba en el aire como el humo rancio de las lámparas de la noche anterior. Incluso el inspector Slack, acostumbrado a los aspectos más oscuros de la naturaleza humana, pareció por un momento sin palabras. El doctor Aydock rompió el silencio. Pero el riesgo, mujer, el enorme riesgo, ¿qué pasa si alguien se había dado cuenta? ¿Y si el vaso había caído en el momento equivocado o heriste a alguien más? La señora Hatch levantó la vista y, por primera vez, había algo así como una emoción genuina en sus ojos. Ya no me importaba el riesgo. El anuncio del doctor Cla habría destruido todo lo que había construido, mi posición, mi reputación, mi lugar en la comunidad. Habría sido expuesta como ladrona ante todos los que me conocían desde hacía 30 años. La muerte me pareció preferible a esa humillación. Así que elegiste la muerte para el señor Cla, en cambio, dijo el inspector Slack con pesadez. Elegí protegerme. Si Cla hubiera sido un caballero, si se hubiera acercado a mí en privado en lugar de planear este espectáculo público, tal vez las cosas se habrían resuelto de otra manera. Pero él quería su momento de triunfo, quería demostrar su moral superior ante todo el pueblo. La señorita Marple había estado estudiando a la señora Hatch con expresión de profunda tristeza. Orgullo, dijo en voz baja. Siempre es orgullo, ¿no es así? La falta de voluntad para admitir el error, para aceptar las consecuencias de las propias acciones. Y así muere un hombre, un pueblo queda destrozado, y usted, señora Hatch, debe enfrentarse a una exposición mucho más terrible que cualquier cosa que el señor Cla pudiera haber orquestado. La señora Hatch no respondió. Se sentó en silencio mientras el inspector Slack preparaba la formal precaución, y Lady Bantry se secaba en silencio las lágrimas que eran tanto por la pérdida de todo como por la víctima misma. La lluvia se había intensificado para cuando el inspector Slack guió a la señora Hatch fuera del salón parroquial. Caminó entre dos agentes, con el porte rígido de quien está decidido a mantener la dignidad frente a la ruina absoluta. La pequeña multitud de aldeanos que se había reunido afuera, a pesar del clima, se quedó en silencio mientras ella pasaba. Sus rostros reflejaban conmoción, compasión, en algunos casos, una sombría satisfacción. La señorita Marple observaba desde la puerta, su bolsa de tejer metida bajo el brazo, su expresión pensativa. Lady Bantry se quedó a su lado, luchando por reconciliar al asesino que acababa de marcharse con la eficiente y aguda tesorera de lengua afilada que habían conocido durante 3 décadas. Todavía no puedo creerlo del todo, Jane, dijo en voz baja. Alma Hatch, ella organizó la fiesta de la iglesia durante 20 años. Equilibró las cuentas hasta el último penique, y todo el tiempo estaba robando. No robando, Dolly. No en su propia mente, al menos. Eso es lo que lo hace tan trágico. Se había convencido a sí misma de que esos pequeños ajustes eran una compensación justa por su trabajo. Y una vez que uno comienza por ese camino, cada transgresión posterior se vuelve más fácil de justificar. Regresaron al salón principal, donde el señor Crowe se sentó junto a su desmantelado aparato, pasando las manos sobre la placa de vidrio, como para asegurarse de que no había sido contaminada por su papel en la tragedia. Nunca usaré el fantasma de Pepero otra vez, dijo con voz hueca. No después de lo que pasó aquí. El reverendo Clement, que había estado tratando de restablecer algo de orden en la sala desordenada, hizo una pausa en su trabajo. No fue tu ilusión la que mató al señor Cla, señor Crowe. Fue la malicia humana la que transformó tu arte en un arma.
Ese es el verdadero horror de este asunto. El doctor Haydock se había quedado atrás para completar su documentación oficial. Se acercó a la señorita Marple con la curiosidad de un profesional. ¿Cómo lo supo, señorita Marple? Al principio parecía que nada señalaba a la señora Hatch. La señorita Marple se acomodó en una silla, agradecida de poder descansar las piernas tras la larga noche. No fue una sola cosa, doctor, respondió, sino la acumulación de pequeñas inconsistencias, el jabón donde debía haber resina, la tiza demasiado blanca y demasiado fina, las marcas de suelo movido. Cada pista apuntaba a alguien con conocimiento íntimo del salón y fácil acceso a sus suministros. Pero había otros que encajaban en esa descripción, protestó Lady Bantry. Bert Roe, por ejemplo, o incluso Sylvia Trent. De hecho, asintió la señorita Marple. Pero Bert nunca habría marcado una nueva línea sobre una sombra vieja, su orgullo profesional no le habría permitido un trabajo descuidado. Y Sylvia, aunque hábil con la aguja e hilo, no tenía motivo. El anuncio del señor Class sobre las irregularidades financieras no la habría afectado. Mientras que la señora Hatch tenía todo el motivo para temer la exposición, concluyó el doctor Haydock. Precisamente, dijo la señorita Marple. Y había otros indicadores, la huella del pulgar izquierdo en la escalera, la cualidad particular de la tiza francesa, no la variedad tosca de los carpinteros, sino el polvo fino usado para quitar manchas, y el puesto que ocupaba durante el entretenimiento, que le daba acceso tanto a la ponchera como a la cuerda oculta detrás de la cortina. El inspector Slack regresó tras haber enviado a la señora Hatch a la estación de policía. Llevaba consigo una pequeña caja de madera, que colocó sobre la mesa con evidente satisfacción. Encontré esto en el armario donde la señora Hatch guardaba los suministros del salón, anunció. Cartas. Docenas de cartas anónimas envenenadas que habían estado plagando el pueblo durante los últimos 6 meses. Un jadeo colectivo recorrió a los presentes. Las cartas habían sido fuente de considerable angustia, con aldeanos recibiendo crueles acusaciones sobre su carácter, hábitos y asuntos privados. Lo sospechaba, comentó la señorita Marple. La señora Hatch siempre me pareció del tipo que usaría cualquier arma a su alcance para desviar sospechas de sí misma. Slack extrajo una de las cartas de la caja, sujetándola por los bordes. Esta está dirigida al propio señor Clay, acusándolo de conducta indebida en su puesto anterior. Está fechada 2 semanas antes de su muerte. Apuesto a que la señora Hatch esperaba desacreditarlo antes de que pudiera revelar sus prácticas contables. Pero Clay no se dejó disuadir, dijo la señorita Marple. Era un hombre metódico y confiaba más en sus propios cálculos que en acusaciones anónimas. Eso dejó a la señora Hatch sin otra opción que tomar medidas más desesperadas. Edgar Pique, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio, habló con voz áspera por la emoción. Ella me usó. El proyecto de ampliación, el plazo favorable que ofreció. Pensé que hacía un servicio a la parroquia aceptando una tarifa menor. En cambio, le di cobertura para su robo. No podría haberlo sabido, señor Pique, dijo amablemente el vicario. La señora Hatch nos engañó a todos durante años. La culpa recae enteramente en ella. Sylvia Trent había recogido sus pertenencias y se preparaba para partir. Su rostro pálido reflejaba cansancio. Sigo pensando en el pobre señor Clay, allí de pie en la oscuridad, tan complacido consigo mismo y con su sobresellado. Nunca supo lo que venía. La muerte rara vez se anuncia, señorita Trent, dijo la señorita Marple con suavidad. Es su peculiar misericordia, aunque pequeño consuelo para quienes quedan atrás. El salón había comenzado a vaciarse. Los restos de las festividades de la noche anterior parecían tristes bajo la luz gris de la mañana. Los faroles de nabo colgaban torcidos de sus cuerdas, las manzanas acarameladas, intactas tras la tragedia, atraían a una avispa obstinada. Los premios de la rifa permanecían sin reclamar sobre la mesa. Lady Bantry enlazó su brazo con el de la señorita Marple. Ven a casa conmigo, Jane. No has tenido un descanso adecuado y debes de estar agotada. Desayunaremos, y me dirás cómo supiste realmente que era la señora Hatch desde el principio. La señorita Marple sonrió levemente. No lo sabía desde el principio, Dolly. No con certeza. Pero hubo un momento, justo después de que cayó el vaso, cuando la señora Hatch tocó su caja y su mano quedó marcada con polvo blanco. No se dio cuenta, o quizás se sorprendió tanto como yo. Pero ese polvo de tiza, combinado con su posición junto a la cortina y su agitación cuando Clay mencionó su sobresellado, sugería una conexión que merecía investigarse. Habían llegado a la puerta cuando el señor Crowe las llamó. Señorita Marple,
¿Podría preguntarle algo que sigue molestándome? Ella se volvió, con expresión alentadora. Si la señora Hatch hubiera logrado destruir el sobre y el asesinato se hubiera considerado un accidente, ¿habría continuado su malversación? ¿Habría aprendido algo por haber matado a un hombre? La señorita Marple lo consideró cuidadosamente. Creo que se habría convencido de que la muerte de Cla fue culpa suya por obligarla a tales extremos. La gente tiene una capacidad extraordinaria para el autoengaño, señor Crowe. Y una vez que alguien cruza la línea del asesinato, los delitos menores le parecen triviales en comparación. Se detuvo en el umbral, mirando hacia atrás al escenario de tanta tragedia. La gran lección de todo esto no es que la gente mala haga cosas malas, sino que la gente común, presionada por el orgullo y las circunstancias, es capaz de una maldad extraordinaria. La señora Hatch no era un monstruo, era simplemente una mujer que no podía soportar perder el respeto que había pasado toda una vida ganando, incluso si ese respeto se construyó sobre una base de engaño. La lluvia caía ya en un aguacero constante mientras la señorita Marple y Lady Bantry cruzaban el verde del pueblo. Detrás de ellas, el salón parroquial quedaba vacío, salvo por Bert Roe, que comenzaba la melancólica tarea de quitar las decoraciones. Una línea tan delgada entre la magia y el asesinato, murmuró Lady Bantry, repitiendo las palabras que había pronunciado en la confusión de la noche anterior. La señorita Marple ajustó su paraguas contra el viento. Solo una pizca de jabón, un poco de tiza, y una cuerda donde no debía haber ninguna. Eso fue todo lo que se necesitó para transformar una noche de entretenimiento en tragedia. Eso, y el orgullo de una mujer. Caminaron en silencio, dejando atrás el salón parroquial y sus oscuros secretos en el gris octubre.